Martes 22 de diciembre de 2015, 9:34 horas. Baxter siguió los carteles indicativos de la línea de Bakerloo y descendió a más profundidad bajo la ciudad en la estación de Piccadilly Circus. Se había recogido el cabello en una coleta y se había pintado con el maquillaje colorista que había ido regalándole a lo largo de los años. La mayor parte de los productos eran obsequio de su madre, en una no muy sutil indirecta para que dejara de parecer un vampiro. En cualquier caso, el disfraz funcionaba, y cuando acabó de retocarse casi ni se reconoció en el espejo. Siguió la multitud hacia el andén. A medio camino vislumbró su verdadero destino, y se detuvo ante una puerta gris con el logo del metro de Londres y un cartel en el que se leía: prohibida la entrada, solo personal autorizado. Llamó con los nudillos, esperando haber llegado al sitio correcto y no estar plantada ante un armario con artilugios de limpieza. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina desde adentro. Tenía un montón de personas pasando cerca de ella y no estaba dispuesta a ponerse a gritar su nombre allí en medio, después de sus esfuerzos para pintarrajearse como una payasa. Volvió a llamar. Alguien abrió la puerta unos centímetros, con prudencia, pero Baxter la empujó y entró en el cuarto en penumbra. La mujer cerró de inmediato detrás de ella, mientras los otros dos agentes del departamento técnico continuaban colocando los monitores, unidades de radio, inhibidores de frecuencia, ordenadores y equipos de encriptación, convirtiendo el reducido habitáculo en un puesto de mando táctico. Rush ya había llegado y estaba clavando en la pared varios mapas junto a una lista de códigos de llamadas de radio. «Buenos días», la saludó. Se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del coche de Baxter, sin hacer mención alguna a los acontecimientos que habían hecho necesario que él lo tomara prestado, ni al nuevo rostro pasmosamente colorido de su colega. «Gracias», dijo Baxter secamente, y se las guardó en el bolsillo del abrigo. «¿Cuánto falta para que lo tengamos todo listo?» 10, 15 minutos, respondió uno de los agentes que manipulaba cables debajo de las mesas. «Entonces, volvemos dentro de un rato», masculló Baxter a la sala. Rush captó el mensaje y la siguió al andén para hablar en privado. Cuando la noche pasada regresó al apartamento de Baxter, las grabaciones ya estaban en antena en los canales de noticias más importantes alrededor del mundo, inmortalizándolo en unas imágenes de video granulosas en el momento en que salvaba la vida de la inspectora jefe. Como resultado del visionado, por la mañana había olvidado afeitarse, y la sombra de vello en sus mejillas suponía un notable cambio con respecto a su imagen de agente siempre acicalado. También se había peinado hacia atrás el tupé, dejando más a la vista las canas, lo cual de hecho lo favorecía. «Vaya, hoy pareces un zorro plateado». Baxter sonrió mientras caminaban hacia el extremo del andén, pasando por delante de un enorme cartel que anunciaba el libro de Andrea. «Gracias, y tú... bueno, tú...» Rush no sabía qué decir. «Parezco una abuelita aficionada al bingo», concluyó Baxter sin pretender ser graciosa, pero provocando la sonrisa de su colega. «El FBI ha decidido obsequiarnos con su presencia», comentó en voz baja. «Quieren ayudar cuanto sea posible a acabar de una vez por todas con estos atroces actos de barbarie. Traducido al cristiano, no pueden volver a casa sin Green, pero el MI5 todavía no ha terminado con él. Sí, ya me he dado cuenta de que andan por aquí». Rush hizo un sutil gesto hacia un tipo fornido con coleta plantado en el andén a unos pasos de ellos. «Ese Steven Seagal de pacotilla lleva casi una hora decidiendo qué barrita de chocolate va a comprar en la máquina. Informe del turno de noche. Han detenido a 2 marionetas más». «Entonces, ¿quedan 10? «Quedan 10, convino Baxter. «Y nuestro Azazel, sea quien sea», añadió Rush. Permanecieron unos instantes en silencio mientras un tren se detenía en el andén entre chirridos metálicos. Baxter aprovechó la interrupción para meditar lo que deseaba decir,
aunque no se veía capaz de admitir que había abierto el regalo de Rush y, además, quería evitar cualquier tipo de deriva emocional en la conversación. «Los dos vamos a salir airosos de esta», le dijo a Rush, mientras contemplaba el tren que se alejaba para evitar mirar a su colega. «Ya casi hemos terminado con esto. Sé que crees que lo de hoy será una especie de prueba, pero solo podemos hacer lo que está en nuestra mano. No se te ocurra correr riesgos innecesarios. O, ¿sabes en qué estaba pensando anoche?», la interrumpió Rush. «En que todavía no he contestado a tu pregunta». Baxter lo miró desconcertada. «¿Cómo es posible que alguien supuestamente inteligente y que se ha pasado la vida buscando pruebas tangibles crea en algo tan falto de fundamento e ilógico como el cielo, cuentos chinos, dijiste? ¿No me preguntaste eso?» «De verdad, no quiero ponerme a hablar de esto ahora», soltó Baxter, que acababa de sentir un escalofrío al recordar su lamentable arrebato en el avión. «Pero si es el momento perfecto para hacerlo». Otro tren desaceleró al entrar en la estación y dio comienzo un juego de las sillas masivo, en el que participaron un montón de pasajeros durante 10 segundos. Los perdedores se quedaron sin asiento y tuvieron que agarrarse a una barra o arriesgarse a caerse cuando el tren arrancara. «Yo era como tú», empezó Rush. «Ya sabes, antes de lo que pasó. Creía que lo de la fe era algo para los débiles, un engaño para ayudarlos a sobrellevar sus pesarosas vidas». El modo en que Rush lo describió recordó a Baxter su propia reacción ante la idea de recibir asesoramiento psicológico antes de que la ayudara a superar sus problemas. Pero entonces, cuando sucedió lo que sucedió, yo me sentía incapaz siquiera de digerir la idea de que las había perdido para siempre, que no estaría con ellas nunca más, que no volvería a abrazarlas, que mis dos chicas simplemente habían desaparecido. Eran demasiado importantes para mí, demasiado especiales para haber dejado de existir sin más. ¿Lo entiendes? Baxter hacía esfuerzos por no perder la compostura, pero Rush parecía muy sereno, solo preocupado por articular sus reflexiones. Y en cuanto pensé en eso, de pronto todo cobró sentido. No se habían ido de verdad, lo sentía, y hoy he vuelto aquí, abajo, y... ¿entiendes lo que intento explicarte? «Esta mañana he rezado», soltó abruptamente Baxter, y enseguida se tapó la boca con la mano como si acabara de contar un secreto embarazoso. Rush la miró con suspicacia. «¿Qué pasa? Ni siquiera sé si he hecho bien, pero he pensado, ¿y si me equivoco? ¿Y si hay alguien o algo ahí fuera y no lo hago? Hoy hay demasiado en juego para no hacerlo, ¿no crees?» Baxter se puso colorada. Por suerte, no obstante, el estridente maquillaje que llevaba lo disimuló. «Oh, déjame en paz», refunfuñó cuando vio que Rush le sonreía, y rápidamente se centró en el punto importante de verdad. Además de ponerme en evidencia confesándote todo esto, también te diré que he pedido en mis oraciones que impidamos a esos hijos de puta chiflados llevar a cabo eso por descontado, pero también he rezado por ti». «¿Por mí?» «Sí, por ti. Va a ser la primera y última vez que rece por ti, y he pedido que salgas de esta con vida conmigo». La inesperada revelación pareció surtir el efecto deseado. Si el dios de Rush quería que ese día viviera, era un misterio, pero Baxter esperaba que, después de lo que acababa de decirle, al menos se lo pensara 2 veces antes de ponerse voluntariamente en peligro. «¿Qué hora es?», gruñó Baxter con la cabeza entre las manos e iluminada por el resplandor azulado de los monitores del improvisado centro de mando. «Y 10», respondió Rush, sin quitar ojo a las imágenes en directo de las cámaras de la estación. «¿De qué hora?» «Las 3:10». Baxter dejó escapar un profundo suspiro. Baxter y su equipo de 12 personas habían hecho 5 detenciones por comportamientos sospechosos, aunque ninguno de los arrestados tenía nada que ver con Green y sus secuaces.
Se había evidenciado el alarmante número de gente rara que deambulaba por la ciudad a cualquier hora del día. ¿Dónde están los del MI5? Preguntó Baxter sin levantar la cabeza de la mesa. Siguen con los del FBI en el andén en la línea de Piccadilly, respondió alguien. Baxter emitió un ruido inespecífico a modo de respuesta. «Tipo raro a la vista», avisó Rush. Baxter alzó la mirada, expectante. Un tipo con gorro de Santa Claus, que era evidente que llevaba escondido algún tipo de animal vivo bajo la chaqueta, pasó frente a una de las cámaras. La inspectora jefe agradeció tener algo que hacer. «Vamos a comprobarlo». En New Scotland Yard, a la agente Betham Roth le habían asignado la tarea de revisar las grabaciones de las cámaras relacionadas con el caso, cuya escasa calidad impedía pasarlas por el sistema de reconocimiento facial. A lo largo de la semana había repasado un montón de imágenes de grabaciones borrosas, y gracias a un programa que permitía ampliarlas, habían conseguido detener 2 marionetas más. Ese día estaba dedicándolo a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Sky Garden y contemplaba las imágenes del desastre evitado por los pelos, tomadas desde diversos ángulos. El video en blanco y negro que visionaba en ese momento era tan soporífero como las 2 horas de gente entrando y saliendo del encuadre de camino a los baños. Revisaba una grabación hecha desde una cámara del interior, de la zona del bar. No captaba nada de la escena de la terraza y solo podía deducir en qué momento había efectuado Rush el disparo por la reacción de la gente. Varias personas se daban la vuelta para no mirar, otras continuaban grabando móvil en mano, y una anciana se desmayó y arrastró en la caída a su marido con aspecto de zombi. La agente se inclinó hacia adelante y pasó al siguiente video cuando una de las figuras monocromas del fondo de la imagen le llamó la atención. Betham clavó la mirada en la figura ensombrecida del fondo. En el momento en que la anciana desmayada salía del plano, el individuo se daba la vuelta y caminaba muy tranquilo hacia la salida. Todo en su actitud, incluso su manera de caminar, sugerían un absoluto distanciamiento emocional con lo que acababa de presenciar. Betham amplió la imagen con el zoom, pero no logró ver más que un círculo pixeleado donde debería haber estado la cabeza del individuo. Se le ocurrió una idea. Volvió a cargar las imágenes del exterior de los baños y continuó visionando a partir de donde lo había dejado. Al cabo de un rato, el individuo sin identificar dobló la esquina y pasó ante la cámara, asegurándose de mantener la cabeza gacha todo el momento. Volvió a reproducir el fragmento del video a cámara lenta, preguntándose qué podía ser el círculo resplandeciente que se veía en el suelo. Amplió la imagen con el zoom, una bandeja rodeada de cristales rotos. Amplió más todavía hasta que la superficie reflectante ocupó toda la pantalla y fue pasando fotograma a fotograma, con unos ojos de palmo por la expectación. De pronto, sobre la bandeja se proyectó una sombra y unos fotogramas después la parte superior del zapato de un hombre entró en el plano. Betham continuó avanzando. «Vamos, vamos», dijo con una sonrisa. «¡Te tengo!». Encuadrada en el círculo plateado de la bandeja, distinguió una imagen válida para trabajar el rostro de un hombre de mediana edad. «¡Jefa! ¡Necesito que venga!». Martes 22 de diciembre de 2015, 15:43 horas. Blake llegó al exterior de la casa al mismo tiempo que la unidad de intervención rápida. Durante el trayecto, había recibido las primeras informaciones que el equipo había logrado reunir sobre el que pasaba a ser el nuevo sospechoso principal. Lucas Theodore Keaton era un multimillonario, propietario de una empresa de telecomunicaciones, de cuya dirección había sido apartado en los años 90 a cambio de una generosísima indemnización y una silla en el consejo de administración. Desde entonces se había concentrado principalmente
en sus obras benéficas y en ayudar a emprendedores a crear sus negocios. Había una pista prometedora. SS Móvil, en cuyos servidores estaban alojados los mensajes ocultos, era una filial de la empresa de Keaton, Smoke Signal Technologies. Además, la tienda que había vendido todos los móviles implicados estaba vinculada a la poco conocida empresa madre. Keaton tenía mujer e hijos, todos fallecidos. Él y los 2 niños habían sido víctimas de las bombas del 7 de julio. Vaya panorama, le había dicho Blake, impactado por lo que oía, al colega que lo informaba desde el otro lado de la línea telefónica. Pues la cosa empeora. ¿Puede haber algo peor que perder a toda la familia? Su hermano, el agente que llamaba desde New Scotland Yard, tecleó en su ordenador. Su hermano lo sustituyó en un evento benéfico en Estados Unidos en 2001. No me lo digas. El 11 de septiembre. Dios mío. Blake casi empezó a sentir lástima por su principal sospechoso. ¿Cuánta mala suerte puede acumular un solo hombre? El hermano no tenía ningún motivo concreto para estar en el World Trade Center. Tan solo pasaba por allí en el momento menos adecuado. ¿Crees que ese tal Keaton acarrea con una maldición o algo por el estilo? Tiene una auténtica fortuna. Da que pensar, ¿no crees? Fue la postrera reflexión teórica de la gente antes de colgar. Dado que Saunders formaba parte del operativo de Piccadilly Circus, Vanita había enviado a Blake solo para unirse al equipo de intervención rápida en la enorme residencia de Keaton en Chelsea. Mientras los agentes subían por la escalera con el propósito de derribar la puerta principal, Blake se refugió del viento detrás de un buzón para encender un cigarrillo. Pese a ser un barrio elegante, la arbolada calle no era un lugar muy confortable para esperar. Casi un tercio de las casas parecían estar acometiendo reformas importantes, y entre los coches deportivos de los residentes estacionados había camiones, furgonetas y hasta una pequeña grúa. El ruido era insoportable. ¡Amigo!, llamó Blake a uno de los trabajadores de la construcción que pasó junto a él. ¿Qué ocurre aquí? ¿La calle está hundiéndose o algo por el estilo?, le preguntó, por si la información pudiera ser relevante. ¿Esto?, preguntó el fornido tipo señalando el alboroto. No, como es una zona de primera, cada metro cuadrado que puedas ganar vale su precio en oro. Así que un billonario listillo, que se sentía aprisionado en sus exiguos 10 dormitorios, se percató de que, justo debajo del sótano, todo lo que había hasta llegar al centro de la tierra era espacio perdido que podía ser utilizado. Y ahora todos andan como locos construyéndose sótanos y más sótanos. A Blake le sorprendió la elaborada respuesta. Aunque claro, si yo empezara a cavar en el suelo de mi casa, acabaría en el restaurante de kebab que tengo debajo, añadió el tipo con un suspiro. ¡Detective!, lo llamó uno de los agentes del equipo de intervención rápida. ¡Todo despejado! Blake dio las gracias al bien informado tipo, impregnado de olor a kebab, y se dirigió con paso rápido a la casa. Solo el vestíbulo ya era más grande que todo su apartamento. Desde el suelo de mosaico ascendía una amplia escalera de madera, y los otros 7 agentes ya se habían perdido en el interior de la incansable casa de Keaton. Había flores frescas en carísimos jarrones, y de la pared del fondo colgaba un enorme retrato de la familia al completo. Si tiene prisa, yo empezaría por la 3ª planta, sugirió el jefe de la unidad a Blake con un guiño de complicidad. Blake se dirigió hacia la escalera. Disculpe, es abajo, le aclaró el oficial y señaló una esquina. Me refería a la 3ª planta del sótano. Mientras Blake bajaba por la escalera, su móvil emitió un tenue pitido que indicaba que había perdido la señal. Allí, solo un piso por debajo de la elegante fachada del edificio, empezaron a aparecer las primeras señales de una mente trastornada. La sala parecía haber servido de oficina en algún momento del pasado, pero ahora las paredes estaban totalmente cubiertas de imágenes de la feliz familia.
otro retrato encargado a un pintor profesional junto a instantáneas de unas vacaciones, bocetos a lápiz junto a las fotografías en las que se besaban, y todas las imágenes estaban enmarcadas y colgadas con precisión. El ordenador de la esquina, indicó Blake a un agente, para que se lo llevara a la furgoneta en cuanto subiera. Este teléfono y esta fotografía, dijo, eligiendo la que, por las edades de los dos chicos, con sus sonrisas desdentadas y cortes de pelo idénticos, parecía la más reciente. Siguieron descendiendo, y a medida que lo hacían la temperatura bajaba. Los escalones crujían bajo sus pies, y el denso aire estancado se agolpaba en sus pulmones. Para Blake aquello era como sumergirse en el subconsciente de Keaton. Y llegaron al lugar en el que dormía. Había un pequeño catre de campaña con las mantas revueltas apoyado contra la pared del fondo, rodeado por lo que solo podía describirse como un santuario. Joyas, ropa, dibujos infantiles y juguetes estaban amontonados en ordenadas pilas en torno a la cama. Alrededor de ese perímetro se veían varias velas derretidas sobre el suelo de madera. Blake, con un sobresalto, al fijarse en la presentación de un Cristo crucificado que colgaba en la pared que tenían a sus espaldas. Los pies y las muñecas estaban atados a la cruz de madera. Las manos colgaban lánguidas y sobre la cabeza llevaba una corona de espinas. Blake frunció el ceño y, de mala gana, se acercó a la pared para leer lo que alguien había escrito, pintado con los dedos a ambos lados del Hijo de Dios. ¿Dónde demonios estás? Mientras tomaba una fotografía de la pared para incluirla en el informe, casi se cae al tropezar con un almohadón tirado en el suelo. ¿Salimos de aquí?, sugirió con impaciencia el agente que lo acompañaba. Con la temperatura descendiendo otro par de grados, bajaron con cuidado por la cada vez más estrecha escalera hasta el piso más profundo de la casa. No habían dado ni 2 pasos en la nueva habitación cuando a Blake le dio un vuelco el corazón. Todas las superficies imaginables estaban ocupadas por infinidad de libros, periódicos, carpetas y diagramas, amontonados en pilas que podían llegar al metro o desperdigados por el suelo. Eran años de trabajo, la recopilación de una mente obsesiva. Disponían de menos de 1 hora. Otros 2 agentes que ya habían tomado un portátil para llevárselo, se sumaron a la revisión de aquel material. En este montón están la práctica totalidad de noticias aparecidas en la prensa sobre el caso Ragdoll, dijo uno de los agentes. Encima de la otra mesa está toda la información acerca de Alexei Green. Por lo que parece, el tal Keaton está obsesionado con él. Lleva años reuniendo información sobre él. Blake se acercó a la pila de artículos y discos compactos que documentaban las apariciones públicas de Green en entrevistas y conferencias, cada pieza etiquetada con una nota manuscrita. Tomó un diario personal y lo abrió. La primera página se titulaba, sin más, Primera sesión, y lo que venía a continuación parecía una transcripción, palabra por palabra, del primer encuentro de Keaton con el psiquiatra. El jefe de la unidad leía por encima del hombro de Blake. Parece como si el tal Keaton no fuera más que otro desequilibrado al que hubieran reclutado. Pero no puede ser, susurró Blake, y siguió tratando de comprender esa mente desplegada ante ellos a través de todos los papeles y la tinta que llenaban la habitación. Uno de los agentes dio un golpe a una de las precarias pilas de libros, y estos se desparramaron por el suelo. Sin prisas, el agente se inclinó para mirar más de cerca lo que había quedado de pronto a la vista. «Jefe». «¿Qué?» «¿Quiere hacer bajar aquí al equipo de desactivación de bombas?» El jefe del equipo puso cara de preocupación y dijo: «No lo sé. ¿Debería hacerlo?» «No parece que esté activada. Es casera. Aún así, creo que debería hacerlo». «¡Todo el mundo fuera!», ordenó. «Yo me quedo», dijo Blake. «Esté o no activado, en cuanto detectamos un explosivo, tengo que hacer salir a todo el mundo, por seguridad».
Si Keaton es nuestro hombre, empezó Blake. No lo es. Pero si lo es, necesitamos lo que hay aquí abajo. Saque a sus agentes, mande esos ordenadores a los técnicos y llame al equipo de desactivación, por favor. El oficial parecía indeciso, pero al final tomó el portátil que había encontrado y siguió a sus hombres escalera arriba, dejando a Blake solo, enfrentando a la mente de Keaton. Volvió a tomar el diario, lo abrió por la primera sesión y leyó en diagonal la página. Consciente de que el tiempo corría en su contra, saltó hasta la 9ª sesión con el psicoanalista, y enseguida perdió la esperanza de haber encontrado por fin a su Azazel. 9ª sesión, jueves 1 de julio de 2014, 14:22 horas. Y el mundo siguió como si nada hubiera sucedido, dijo Lucas, perdido en sus pensamientos. No me queda nada. Vuelvo a casa y me encuentro con un lugar vacío, un mausoleo de todo lo que fueron, noche tras noche. No me veo capaz de tirar nada. Es todo lo que me queda de ellos. Todavía huelo el perfume de mi mujer. ¿Se encuentra usted bien? Green se levantó bruscamente de su asiento para servirse un vaso de agua. Sí, estoy bien, dijo, pero de pronto se le arrugó la cara y rompió a llorar. Lo siento, esto es muy poco profesional. Necesito un momento para recuperarme. ¿Ha sido por algo que he dicho?, preguntó Lucas preocupado, mientras contemplaba a Green, que ya recuperaba la compostura. Fuera la lluvia se intensificó. Debía de llevar el día entero lloviendo. Tal vez esto no sea una buena idea, dijo Lucas y se levantó. Parece que lo único que hago es alterar a todo el mundo. No es culpa tuya, Lucas, afirmó Green rápidamente. Soy yo y mis propios problemas. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas con ingenuidad. ¿Usted también ha perdido a alguien? Centrémonos en ti, ¿de acuerdo? Puede contármelo. No, no puedo, negó Green con firmeza. Lucas, ya de pie, se dirigió hacia la puerta. Lucas, todo lo que usted dice son idioteces. Le abro mi corazón 2 veces por semana, pero en esta habitación no hay ninguna confianza. Le echó en cara al psicoanalista. Lucas, espera. De acuerdo, está bien, sí, dijo Green. Tienes razón. Te pido disculpas. Sí que hay confianza entre nosotros, y sí, yo también perdí a alguien muy importante para mí. Keaton cerró los ojos, suspiró con victorioso alivio y dejó que el atisbo de sonrisa que había aparecido en su rostro se desvaneciera antes de volver al sofá. Se detuvo ante Green, mientras el sofisticado y distante psicoanalista por fin se desmoronaba. Se inclinó sobre aquel hombre atormentado y le tendió un pañuelo de los pañuelos grandes que tenía sobre el escritorio. Por favor, hábleme de ella. Blake pasó las páginas con rapidez hasta llegar a la entrada final, la 11ª sesión de Alexei Green y Lucas Keaton. 11ª sesión, jueves 10 de julio de 2014, 18:10 horas. ¿Por qué demonios somos nosotros los que recibimos el castigo?, preguntó Keaton, que se paseaba por la consulta mientras Green escuchaba. Seguimos recibiendo el castigo. Somos buenas personas. Mi familia, tu hermosa Abby, eran buenas personas. Suspiró profundamente y miró por la ventana. El sol de la tarde le calentó el rostro. Esos asesinatos del caso Ragdoll, empezó a decir Keaton como de pasada. Supongo que habrás oído hablar de ellos. Como todo el mundo, respondió Green, ya agotado por la conversación. Llevaba más de una semana sin apenas pegar ojo. ¿Eras capaz de recordar el nombre de las víctimas? De hecho, hagamos una apuesta. ¿Eres capaz de nombrarlas en orden? ¿Para qué, Lucas? Para seguirme el rollo. Green dejó escapar un gruñido de exasperación. De acuerdo. Bueno, estaba el mayor Turnbull, por supuesto, y después el hermano de Khalid, un tal Rana. Vijay Rana, sí. Jared Garland. Y el otro día fue Andrew Ford. Insisto, ¿para qué?
Inmortalizados. Un político mentiroso, el hermano de un asesino en serie de niños, un periodista codicioso y oportunista, y, por último, un deplorable desecho humano alcohólico. Estoy cansado, Lucas. ¿A dónde quieres ir a parar? Tengo que confesar una cosa, anunció Keaton sin volverse. He hecho algunas indagaciones sobre los ataques de Oslo y Utoya. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó Green. No entiendo por qué tú. Básicamente he revisado los artículos de prensa, continuó Keaton, interrumpiéndolo, ya que era él quien dirigía la conversación. Múltiples bajas, muchas víctimas. ¿Quieres saber cuántos conocían a Abby por su nombre? Green no respondió. Ni uno. Green empezó a gimotear y Keaton se le acercó y se sentó a su lado. Toda esa gente de ahí fuera sigue con su vida, mientras las nuestras se desmoronan, y ni siquiera se molestan en aprender los nombres de los fallecidos, gritó Keaton indignado, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Ninguno de ellos ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Ninguno de ellos. Keaton hizo una pausa para fijarse en la expresión de Green. Yo no soy carismático, Alexei, lo sé. Soy un hombre rico, pero la gente no me escucha cuando hablo, no me toma en serio, y ni toda la preparación y manipulación del mundo logrará que hagan lo que necesito que hagan. Necesito que se rindan ante mí, que se pongan al servicio de nuestra causa, en cuerpo y alma. ¿Como marionetas?, preguntó Green alzando la mirada, al recordar su conversación anterior sobre la inutilidad de echar la culpa por sus acciones a un objeto inerte. Marionetas, asintió Keaton animándolo. Necesito a alguien que los inspire, alguien a quien puedan admirar, alguien que los lidere. Te necesito a ti. ¿De qué estás hablando? Keaton le puso una mano en el hombro. Estoy hablando de qué pasaría si hubiera una manera de enderezar las cosas, una manera de hacer que esas masas embobadas entiendan qué nos ha pasado, una manera de asegurarnos de que cada jodida persona de este planeta conozca el nombre de mi familia, conozca el rostro de tu hermosa Abby y qué significaba exactamente para ti. Se produjo un prolongado silencio mientras Green asimilaba lo que Keaton acababa de decirle. Con un movimiento lento, colocó su mano sobre la mano de Keaton y se volvió para mirarlo. En ese caso, te diría que me cuentes más. Martes 22 de diciembre de 2015, 16:14 horas. Baxter recibió una llamada urgente a través de la radio. Le pedían que volviera a la sala de mando del operativo. En cuanto entró, le pasaron un teléfono. Baxter respondió. Soy Vanita. Es solo una llamada de cortesía para ponerte al día de algunas novedades. Hace más o menos una hora, el equipo de análisis ha extraído una imagen de las grabaciones del Sky Garden, que han cotejado con las obtenidas de las cámaras de vigilancia de Nueva York. ¿Y por qué he tardado tanto en enterarme?, preguntó Baxter. Porque en estos momentos nada que esté más allá de los límites de la estación es de tu incumbencia. Tanto el MI5 como el SO-15 tienen todos los detalles. Como te he dicho, no es más que una llamada de cortesía, y he enviado a Blake. ¿A dónde has enviado a Blake?, le interrumpió Baxter mientras Rush entraba en la habitación. Espera, voy a poner el altavoz. He enviado a Blake a la dirección del sospechoso, continuó Vanita, y ha confirmado su implicación. Lucas Theodore Keaton, 48 años. Estoy mandándote ahora mismo los detalles. Prepárense para la noticia. Señoras y señores, tenemos a nuestro Azazel. Los presentes se arremolinaron alrededor de un ordenador mientras uno de los técnicos abría el email. En la pantalla apareció el rostro anodino de Keaton, con un cuidado corte de pelo en el que se apreciaban ya las entradas en las sienes propias de un hombre de su edad. ¿Es él?, preguntó Baxter. Es él. Su empresa gestionó los mensajes ocultos y facilitó los móviles. Durante el año pasado
ha tomado numerosos vuelos de ida y vuelta al JFK, que han ido aumentando con frecuencia. Su último vuelo de vuelta aquí fue el martes por la noche, añadió Vanita como dato significativo. Sonó el otro teléfono y Rush tomó rápidamente la llamada y se puso a conversar en susurros. Siguiendo la recomendación de Blake, las fuerzas de seguridad están priorizando la protección de posibles objetivos con connotaciones religiosas. Parece que Keaton podría tener una suerte de agenda espiritual, lo cual explicaría lo de la iglesia de Nueva York, dijo Vanita. Ok, respondió Rush distraídamente. Los dejo para que vuelvan al trabajo, se despidió Vanita y colgó. Rush arrancó un mapa de la pared y, tenso, recorrió con el dedo el papel. ¿Qué sucede?, preguntó Baxter. Acaban de detectar a 3 de nuestras marionetas no detenidas en un perímetro de menos de medio kilómetro. Y ya han enviado unidades de intervención rápida, ¿no? Sí, respondió Rush al tiempo que repiqueteaba con el dedo sobre un punto del mapa situado casi en el centro de las 3 localizaciones de los sospechosos. Se dirigen a la estación de Baker Street. Voy para allá. No, dijo Baxter. Las unidades de intervención rápida son perfectamente capaces de hacerse cargo de la situación. Te necesito aquí conmigo. Puedo llegar antes que ellos. Tenemos que seguir juntos. Baxter, dijo con un suspiro Rush, mientras notaba bajo los pies la vibración de otro convoy que aminoraba la marcha en el andén de los trenes que circulaban en dirección norte. Confía en mí. Tengo que ir. Está a 3 paradas de aquí. Volveré a tiempo. Tomó su abrigo. Baxter se lo agarró por la manga. No irás, le dijo. No trabajo para ti, le recordó Rush, y se zafó de ella dejando el abrigo en sus manos. ¡Rush!, gritó Baxter. Lo siguió por la escalera hasta el andén. Rush subió al vagón justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. Y Baxter se quedó fuera por apenas unos segundos. ¡Rush!, volvió a gritar mientras el tren se ponía en marcha. Él, desde el otro lado del cristal, le hizo un gesto de disculpa, y Baxter, indignada, arrojó el abrigo al suelo. Baxter dio órdenes a los técnicos informáticos de que distribuyeran los detalles y la fotografía de Keaton a todas las unidades mientras ella leía su trágica historia y los documentos que la acompañaban, aportados por Blake. Había incluido la fotografía sin recortar de la familia del millonario al completo, todos sonriendo, dichosamente inconscientes de lo que iba a sucederles. Es Rush, murmuró Baxter negando con la cabeza, o más bien era la personificación de aquello en lo que podría haberse convertido. Las historias de ambos eran muy similares, incluso en la deriva religiosa, pero mientras que Keaton había dejado que la pena y el odio lo consumieran, Rush había canalizado toda esa energía negativa ayudando a la gente. Baxter sonrió. Tal vez fuera algo más que una mera coincidencia lo que había llevado a su colega de vuelta allí abajo. Rush bajó en el andén de Baker Street. Durante el trayecto le habían llegado al móvil fotografías de los 3 sospechosos. Mantuvo la pantalla abierta para tener a mano las imágenes mientras seguía los indicadores negros y amarillos de salida hacia la superficie. Baxter, ¿me escuchas? Sí. No parecía muy contenta con él. Acabo de llegar a Baker Street. Me dirijo a la entrada principal para interceptar a los sospechosos. Me comunicaré directamente con el centro de operaciones, pero te mantendré al corriente. De acuerdo. Subió corriendo por la parte izquierda de la escalera mecánica, pasó por un torniquete de salida y se dejó arrastrar por la marea de pasajeros hasta la calle. La entrada de la estación era un caos de gente yendo y viniendo, y en la concurrida puerta competían por el espacio un vendedor del Big Issue, un cantante callejero que entonaba temas de Wham y un mendigo con expresión lastimera acompañado por un perro de expresión más lastimera todavía. Rush se situó justo al muro que daba a la bulliciosa calle, cambió el canal de su radio y por el auricular oyó el final de una transmisión de la unidad del FBI. Aquí Rush,
Estoy en posición en la entrada. ¿Me he perdido algo? El sospechoso Brooks ya ha sido detenido, le comunicó una voz femenina. Quedan 9, susurró para sí mismo. Repasó las fotos de su móvil para comprobar de cuál de los sospechosos podía ya olvidarse. Se puso a mirar el incansable desfile de gente que se acercaba desde ambos lados de la calle, con los rostros semiocultos bajo sombreros, capuchas y paraguas, mientras la voz femenina seguía informándolo. Las unidades de intervención rápida están a 1 minuto del lugar. El resto de los sospechosos llegarán a su localización de un momento a otro. Rush escrutaba los rostros que pasaban por algún punto bien iluminado, y de pronto reconoció a uno de ellos. He detectado al gordo, anunció. Richard Oldham, puntualizó la voz por el auricular. Me pongo en movimiento para interceptarlo. Se detuvo un instante, esperando que se hiciera un pequeño hueco en el torrente humano, y justo entonces vio una segunda cara familiar que venía del sentido opuesto. Acabo de detectar al otro sospechoso, dijo Rush. Miró alternativamente a ambos, que parecían dirigirse hacia un mismo punto en el que converger. ¿Cuánto tardarán en llegar los refuerzos? 45 segundos. Si me lanzo sobre uno, perderé al otro, dijo, y tuvo que mover ligeramente la cabeza a ambos lados para controlarlos a los dos. 40 segundos. Estaba claro que los dos hombres no se habían visto con anterioridad. Antes de entrar en la estación, llegaron a estar separados por apenas un par de metros sin dar muestras de reconocerse. Voy a seguirlos al interior de la estación, informó Rush al centro de operaciones, y se sumó a la multitud que avanzaba por el amarillento suelo sucio y húmedo por la nieve derretida, tratando de no perder de vista a los dos individuos cuando estos giraron a la izquierda. Se dirigen a la línea de Bakerloo, dirección Piccadilly, comunicó Rush. Aceleró el paso mientras bajaba por la escalera mecánica. El tren está entrando en la estación. La gente que lo rodeaba oyó el comentario. Varias personas se pusieron a correr mientras las puertas de los vagones se abrían y soltaban a una riada de personas contra el flujo de las que corrían hacia ellas. Rush aminoró el paso justo en el momento en que las puertas se cerraban, pero sintió alivio al comprobar que los dos individuos seguían en el andén. Los objetivos no han subido al tren, informó en voz baja mientras la gente empezaba a llenar hasta la bandera del andén. Atención, uno de los sospechosos lleva una mochila grande. Sentía curiosidad por saber por qué los dos sospechosos habían decidido no tomar el tren. Entonces se fijó en una mujer desaliñada sentada en uno de los bancos, que tampoco había hecho esfuerzos alguno por subir al convoy. Transmita a los refuerzos que se mantengan fuera de la vista de los sospechosos, dijo Rush, atrayendo la mirada perpleja de una turista japonés que tenía al lado. ¿Han localizado en las imágenes de las cámaras de seguridad a la mujer? Cuarentona, chaqueta azul, tejanos negros, sentada en una punta del andén. Espere, le contestó la agente del centro de control por el auricular. Mientras Rush aguardaba, la mujer tomó la bolsa de plástico que llevaba, se levantó y se colocó en el borde del andén. Rush se volvió y comprobó que los dos sospechosos mostraban la misma intención de subir al próximo convoy. Van a tomar el tren. Ordene a la unidad de intervención rápida que entren en el andén. En cuanto Rush pronunció esas palabras, un enjambre de agentes rodeó a los dos sospechosos y los inmovilizó en el suelo. Cuando se volvió para controlar a la mujer de la chaqueta azul, vio que se dirigía hacia el final del andén. El tren entró retumbando mientras uno de los agentes abría con prudencia la mochila que llevaba uno de los sospechosos. Rush se esforzaba por ver algo entre la multitud. Consultó el reloj. Las 16:54 horas. Tenía que contactar con Baxter. Consciente de que no llegaría a tiempo para subir al último vagón, se sumó a la multitud que entró por la doble puerta más cercana. Esta se sacudió y volvió a abrirse hasta en 2 ocasiones antes de cerrarse por fin a sus espaldas. Haciendo caso omiso de los muy británicos chasquidos de lengua
y ojos en blanco ante sus empujones, se abrió paso ante la gente hasta el más oxigenado centro del vagón. —¿Qué había en la mochila? —preguntó a la agente del centro de control. Tras un breve silencio, ella respondió: —Algún tipo de explosivo. Ya los han sacado de la estación. La unidad de desactivación está a 2 minutos del lugar. Rush cambió un momento el canal de la radio. —Baxter, voy de vuelta hacia ti. —Me parece muy bien. Quedan 7, y acabo de detectar a una posible —le dijo hablando en clave, incapaz de ser más específico en el vagón lleno de gente. —Puede que detengamos a otro en 1 minuto —respondió Baxter—. Parece que los del MI5 se han movilizado a toda prisa hace un momento. Regresa rápido. Rush volvió a cambiar de canal y oyó el final de una transmisión. —Sospechosa. Se produjo un silencio. —Agente Rush, ¿ha oído esto último? —Negativo. Repita, por favor. —Confirmado. La mujer de la chaqueta azul es otra sospechosa. —Recibido —respondió Rush al tiempo que se abría paso entre los pasajeros. Llegó al final del vagón y echó un vistazo al siguiente por la ventanilla, con la esperanza de localizar a la mujer, pero no logró ver nada detrás de la multitud apelotonada contra la primera puerta. La siguiente estación es Regent's Park. Conexión con... anunció una grabación. Todo el mundo se inclinó hacia un lado al unísono cuando el convoy desaceleró. Por las ventanillas apareció un compacto gentío en el andén mientras el tren frenaba. Rush salió a trompicones y se abrió paso entre la muchedumbre para subir al último vagón. —Disculpe, perdón —murmuró mientras se deslizaba entre la gente. Echó un vistazo al mapa del metro del vagón mientras avanzaba por él. Solo quedaba una estación más antes de llegar a Piccadilly Circus. Volvió a consultar el reloj. Las 16:57 horas. —Perdón, disculpe. Había recorrido la mitad del vagón cuando vislumbró la familiar chaqueta azul. La desaliñada mujer estaba sentada y protegía con las manos la bolsa que llevaba en el regazo. Objetivo localizado. —¿Dónde estás, Rush? —susurró Baxter mientras observaba cómo el constante flujo de personas llenaba el ya concurridísimo andén. Los números anaranjados del reloj de la estación contaban los segundos que faltaban para las 5 de la tarde. —Unidad 3, chequeando frecuencia de radio —dijo en voz baja, con el corazón a punto de salírsele del pecho. La oímos alto y claro, cambio y corto. De pronto se oyó un estallido entre la multitud. —¡Equipo 3, síganme! —ordenó Baxter mientras se abría paso hacia el origen del ruido. Un aturullado hombre de negocios sostenía una bolsa rota mientras intentaba recoger sus compras navideñas antes de que se le cayeran al suelo más objetos frágiles. Baxter suspiró aliviada, con los nervios a flor de piel. Falsa alarma. Manténganse en posición. De regreso al improvisado puesto de mando, sus subalternos la pusieron al corriente. Se había requisado en un refugio para vagabundos en Clapham un artefacto explosivo similar a los utilizados en Times Square. El propietario de la bolsa que lo contenía era uno de los arrestados la noche anterior. Uno menos. Rush estaba a 4 pasos de la mujer sentada, cuando oyó una distorsión acústica a través del auricular, y después la voz de la agente del centro de control. —Agente Rush, lo pongo sobre aviso. Creemos que otro sospechoso ha subido al tren en la última estación. Los refuerzos se dirigen ya hacia allí. —Envíame detalles —respondió Rush, y se abrió camino hasta la mujer de la chaqueta azul. La agarró, tiró de ella para sacarla del asiento, la empujó al suelo boca abajo y le bloqueó los brazos detrás de la espalda. Algunos de los impactados pasajeros trataron de intervenir. —Tranquilos, tranquilos. Soy un agente de la CIA —explicó Rush, mostrando su identificación—. Y usted está arrestada —gritó a la mujer que se retorcía en el suelo. Los buenos samaritanos volvieron a sus asientos, siguiendo la actitud de aquellos de sus compañeros de viaje que habían decidido que lo mejor era apartarse cuanto el concurrido vagón permitía. Cuando el tren entró en la estación de Oxford Circus,
Rush ya había conseguido esposar una de las muñecas de la mujer, que se resistía. Sin perderla de vista, echó un vistazo a la multitud en movimiento, tratando de atisbar a la unidad de refuerzo. Docenas de personas bajaron, pero al instante las reemplazaron muchas más, que llenaron el vagón a su alrededor. Logró cerrarle la segunda esposa, y aplastó a la detenida contra el suelo antes de tirar de la bolsa de plástico que había quedado debajo de su cuerpo. Presionándole la espalda con una mano para que no se levantara, metió la otra en la bolsa y sacó un descuidado cuchillo de carnicero. Estaba a punto de dejarlo en el suelo cuando se percató de que había muchos niños entre la aterrorizada multitud que lo miraba. «Tranquilos, soy de la CIA», repitió para los que acababan de entrar. Pensó unos instantes qué hacer e hizo una señal a un tipo musculoso que acababa de sentarse detrás de él. «¿Puedes ayudarme?» «¿Yo?», preguntó el hombre. Se acarició la barba como si estuviera pensándoselo y finalmente se puso en pie. «Necesito que me la sostengas», le dijo. El tipo no sabía qué hacer. «Sostén la bolsa y asegúrate de no tocar lo que contiene». El barbudo indeciso la tomó y se sentó con la bolsa sobre el regazo, tal como la tenía sujeta antes la mujer. Cuando las puertas ya se cerraban, Rush vio a 2 agentes que corrían por el andén sin posibilidad de alcanzar a tiempo el convoy. El tren se puso en marcha. «¡Agente Rush! ¡Agente Rush!», dijo la voz por el auricular, hablando más alto que antes, en estado de pánico. «Acabo de detener a la mujer. Voy a empezar a buscar a agente Rush. 3 sospechosos más acaban de subir al tren. Repito, 3 nuevos sospechosos». «Recibido», dijo Rush lentamente mientras contemplaba los rostros que llenaban el vagón. «Necesito que transmita de inmediato este mensaje a la inspectora jefe Baxter. El objetivo es el tren, no la estación». Notó que el móvil le vibraba con insistencia en el bolsillo de la americana, mientras le enviaba los detalles de los nuevos sospechosos. El tren es el objetivo. Sin que Rush lo supiera, la fotografía sin barba del individuo musculoso acababa de descargarse en su móvil. Sin que Rush se percatara, el hombre se había levantado y se había situado justo detrás de él. Sin que Rush pudiera evitarlo, el deslucido cuchillo de carnicero entró en su cuerpo. Martes 22 de diciembre de 2015, 17 horas. «¡Saquen a esta gente de aquí!», gritó Baxter por encima del comunicado de emergencia grabado. Había reaccionado de inmediato al mensaje de Rush. Sin embargo, la cantidad de personas que se agolpaban en lo alto de la escalera mecánica estaba bloqueando la evacuación mientras los números anaranjados del reloj de la estación continuaban avanzando. 17:00:34. «Inspectora jefe Baxter», zumbó una voz nerviosa en su auricular. «Todavía no he conseguido contactar con el agente Rush». «Siga intentándolo», respondió ella, y agarró del brazo a un empleado del metro que pasaba junto a ella. «Hay que cerrar la estación. Tiene que impedir que siga entrando gente». El empleado asintió y echó a correr, y la radio de Baxter volvió a interrumpirse. «¿Qué?», gritó frustrada. «Disculpe, estoy poniéndola en comunicación con el detective Lewis de la unidad de análisis de imágenes». «¿Ahora?», exclamó Baxter, mientras por megafonía una voz masculina anunciaba la llegada inminente del tren. «Hemos detectado a Lucas Keaton en las grabaciones de hace 5 minutos de las cámaras de seguridad. La mantendré informada de cualquier novedad». «Eso son buenas noticias. ¿Dónde se lo ha visto?» «Está aquí, en la estación. Está ahí abajo con usted». Baxter miró preocupada a la multitud en movimiento, tratando de recordar el rostro de la fotografía que había hecho distribuir entre sus hombres. «¿Descripción?», pidió. «Lleva una chaqueta oscura y un jersey oscuro». Todo el mundo llevaba una chaqueta oscura y un jersey oscuro. Estaba a punto de pulsar el botón de transmisión para pasar la nueva información a los suyos, cuando oyó por el auricular un desgarrador grito. De forma instintiva, se lo sacó y vio que sus colegas reaccionaban del mismo modo e intercambiaban miradas de preocupación mientras por los auriculares seguían llegando de manera fragmentaria gritos distorsionados.
—¿Rush? —murmuró Baxter, pero la única respuesta fue el crepitar de la estática en la transmisión. —Rush, ¿me oyes? Las vías empezaron a retumbar. Baxter dio la espalda a la multitud y miró hacia la oscuridad de la boca del túnel. Del auricular que sostenía en la mano seguían surgiendo sonidos aterradores, un escalofriante preludio de un horror desconocido. Poco a poco fue avanzando hasta el final del andén. Una telaraña sobre su cabeza empezó a vibrar por la inminente entrada del tren. De la oscuridad llegaba un repiqueteo, una especie de galope, una vibración que recorría el suelo y anunciaba la llegada del monstruo. Del túnel surgió un soplo de aire cálido, que olía a aire estancado y a metal. Y de pronto, dos ojos resplandecientes atravesaron la penumbra y el tren empezó a acercarse a ella. A Baxter se le arremolinó la larga melena sobre la cara en cuanto la primera ventanilla pasó junto a ella. Un velo carmesí impedía la visión del interior. Se oyeron gritos entre la gente que todavía estaba en el andén. Cundió el pánico, y en la búsqueda desesperada de una salida, se produjeron aplastamientos y enseguida quedó también colapsada la escalera mecánica que bajaba hacia los andenes inferiores en la línea de Piccadilly. Fueron apareciendo imágenes de pesadilla, escenas iluminadas por la luz intensa de los vagones, cada vez más nítidas a medida que el convoy aminoraba la marcha. Gente que se agolpaba en las puertas, el rostro de un pasajero que gritaba pidiendo auxilio. Baxter se percató de que el auricular que seguía sosteniendo no transmitía nada. Con prudencia volvió a colocárselo en la oreja mientras una doble puerta del tren se detenía justo delante de ella. Detrás de los vidrios manchados, las luces del vagón parpadeaban con los revestimientos rotos. Ya no oía a su espalda el barullo de la estampida humana, tan solo los mensajes grabados de la megafonía que aseguraban que esa era una parada como cualquier otra. Se abrieron las puertas. Mientras cientos de pasajeros aterrorizados abandonaban los vagones para encontrarse de nuevo bloqueados en las colapsadas salidas de la estación, un ruido de chisporroteo eléctrico acompañaba el parpadeo de las luces cuando Baxter entró en el vagón para valorar la magnitud de la devastación. —¿Está bien, jefa? Baxter asintió, se puso en pie y se llevó una mano al dolorido labio. —¡Rush! —llamó al tiempo que comprobaba los rostros, mientras avanzaba por los heridos. —Inspectora jefe Baxter —dijo una voz por el auricular. —¡Rush! —Inspectora jefe Baxter —insistió la voz. Se apretó el auricular con un dedo. —Adelante —respondió sin interrumpir su búsqueda. Baxter hizo una mueca porque la transmisión se había interrumpido de nuevo. —Repita. —Inspectora jefe Baxter, hemos perdido el rastro de Lucas Keaton. Rush boqueó en busca de aire. Estaba aplastado contra el suelo del último vagón y notaba la calidez de su propia sangre deslizándosele cuello abajo desde la profunda herida que tenía en el hombro. Había quedado paralizado por el intenso dolor en el pecho cuando los pasajeros a los que había salvado la vida, presas del pánico, lo habían pisoteado en su desesperada huida. Notaba algo arañándole la carne cada vez que respiraba. Oyó unas fuertes pisadas que resonaban en el suelo. —¡Despejado! —gritó alguien. Las pisadas se acercaron. Rush trató de avisar de su presencia. Lo intentó de nuevo. Oyó que las botas se aproximaban a él, y acto seguido empezaban a alejarse. —¡Ayuda! Cada vez que exhalaba tenía que hacer un esfuerzo mayor para volver a llenarse de aire los pulmones. —¡Hey! ¡Hola! —Tranquilo. Tómame la mano —oyó decir a una de las voces. —Cierra los ojos, ¿de acuerdo? —¡Hay alguien aquí atrapado! —gritó una voz. —¡Necesito ayuda! Rush se sintió esperanzado, pero no podía entender qué sucedía cuando la voz anunció. —De acuerdo, la tengo, vámonos. Oyó que el sonido de las pisadas era distinto cuando pasaron del suelo del vagón al del andén. —Baxter —trató de gritar, pero ni él logró oír con claridad su susurro pidiendo ayuda. Su respiración era cada vez más superficial.
Sus músculos daban muestras de agotamiento bajo el peso que lo aplastaba. Había fracasado. Baxter regresó al andén y se fijó en la marea de personas que trataban de abrirse paso hasta la superficie. El miedo se había extendido entre la multitud como un incendio, y cada individuo luchaba ciegamente por su propia supervivencia. Todos devorados por el pánico, todos ajenos a lo nocivas que resultaban sus actitudes, todos menos uno. Entre la gente que se agolpaba para huir, Baxter reparó en un rostro al fondo del andén, cuyos ojos no miraban hacia la salida como los demás, sino hacia el tren y a los agentes que buscaban supervivientes. Sus miradas se cruzaron entre la muchedumbre. Era Keaton. Baxter no lo reconoció por la fotografía, sino por la cicatriz en forma de llave que tenía en la mejilla derecha, de cuando, sin saber que se trataba de Keaton, se había enfrentado a él en el escondrijo de Philip East en Brooklyn. Baxter abrió la boca para transmitir por radio su localización, pero de pronto Keaton había desaparecido, engullido por la multitud que huía. Unidad 3, continúen la búsqueda, ordenó la voz de Baxter a través del auricular de Rush, devolviéndolo a la conciencia. Unidades 1 y 2, su objetivo es Lucas Keaton. Controlen las salidas. No podemos permitir que abandone la estación. Oír ese nombre fue como una descarga de adrenalina para el debilitado cuerpo de Rush. Apretó los dientes y se arrastró hasta liberarse. Luego apartó a patadas el cuerpo inerte del barbudo mientras respiraba una eufórica bocanada de aire. La mujer esposada en el suelo no había sobrevivido a la estampida de los pasajeros. Hizo un gesto de asentimiento hacia lo alto. No había fracasado. Estaba justo donde debía estar. Martes 22 de diciembre de 2015, 17:04 horas. ¡Policía! ¡Muévanse!, gritó Baxter mientras la muchedumbre iba avanzando poco a poco hacia la bloqueada escalera. Observó con atención, tratando de localizar a Keaton. Tras unos instantes de rastreo visual, dio con él. Ya estaba al pie de la escalera e iba mirando hacia atrás con ansiedad por si descubría su presencia. Cuando Keaton empezó a ascender hacia la superficie, Baxter vio que sujetaba algo. «¡Atentos a Keaton!», gritó por la radio. «Está subiendo por la escalera mecánica de la línea de Bakerloo. Estén alerta. El sospechoso lleva algo en la mano. Consideren que se trata de un detonador mientras no comprobemos lo contrario». Ante ella se abrió un hueco. Avanzó por él, ganando varios metros en un par de segundos. Es prioritario desarmarlo como sea. «Baxter, ¿me oyes?», resolló Rush, toda vez que subía por una escalera de emergencia al fondo del andén, pero su dañado micrófono solo emitía ruiditos inútiles. Sin embargo, todavía podía oír las transmisiones de las unidades mientras llegaba hasta las hordas que corrían en busca de aire fresco. Agarrándose el hombro herido, avanzó con dificultad contracorriente para determinar el origen de la incesante riada de gente. Del auricular surgió un intenso ruido de distorsión. Un momento después, delante de él, vio una silueta tendida en el suelo. Con la visión obstruida por las piernas de los que corrían, distinguió que se trataba de un agente con chaleco boca abajo al final de la escalera mecánica. Volvió a mirar hacia la multitud que desaparecía por varias salidas que había alrededor de él. Con algo más de espacio para maniobrar, los evacuados se dirigían caminando hacia la noche que los aguardaba en el exterior. El tiempo se agotaba. Rush echó a correr a ciegas entre la muchedumbre, abriéndose camino mientras buscaba desesperadamente a Keaton. «¡Agente herido! ¡Agente herido!», al final de la escalera mecánica de la línea de Bakerloo, informó Baxter por radio, y solo cuando se acercó para comprobar si seguía con vida, se dio cuenta de que era el agente especial Chase. No le encontró pulso alguno. En cada una de las salidas, un agente del FBI en solitario se enfrentaba a la imposible tarea de localizar un rostro entre la multitud que avanzaba hacia ellos.
Entretanto, el personal del metro de Londres trataba de contener el enjambre humano que pretendía entrar en la estación. De todas las personas que huían de ella, solo una se volvió para mirar atrás. «Keaton, a 10 metros de la salida 3», informó Baxter a las unidades. «No le permitan salir». Se abrió camino hacia adelante y la invadió una sensación de alivio al ver a Rush detrás de las barreras de la salida abierta, situado en línea recta ante Keaton. «¡Rush!», lo llamó. Estaba demasiado lejos para oírla. Rush se había fijado en el individuo de la cicatriz que no dejaba de mirar hacia atrás. El tipo, sin embargo, no se había percatado de la presencia de Rush. Siguiendo las flechas que indicaban Regent Street, St. James y Eros, estaba ya a tan solo unos congestionados metros de él, y a punto de cruzar la entrada de la estación hacia el exterior, donde empezaba a formarse una tormenta. «¡Keaton!», trató de gritar Rush con una voz ronca casi inaudible, mientras al mismo tiempo lo señalaba. «¡Es Keaton!». El agente apostado en la puerta no lo oyó, pero Keaton sí, y al volverse descubrió lo cerca que tenía a sus perseguidores. Rush vislumbró el dispositivo negro que llevaba en la mano en el momento en que Keaton agachaba la cabeza al pasar a escasos centímetros del agente del FBI, y en cuanto emergió a la gélida noche, echó a correr. El agente de la CIA subió a toda prisa por la escalera para salir al bullicio de la calle, y vio las alas de metal de anteros silueteadas contra los icónicos carteles de neón de la plaza. La evacuación de la estación había llenado las calles adyacentes y había generado un monumental atasco en el corazón de la ciudad. Las hileras de coches con los faros encendidos se extendían hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Bajo el cielo encapotado, la nieve azulada caía sin cesar, iluminada por las centelleantes luces de los vehículos de emergencias. El súbito cambio de temperatura provocó que le ardieran los pulmones. Tuvo un breve y doloroso acceso de tos. Un instante después, vio a Keaton corriendo en dirección sudeste por Regent Street. Salió en su persecución por la concurrida acera, abriéndose paso entre gruesas chaquetas y manos cargadas con bolsas de regalos, dejando un rastro zigzagueante que Baxter podría seguir. Baxter esperó a que se produjera una pausa en la frenética sucesión de transmisiones. Parecía que todas las sirenas de la ciudad estuvieran ululando al mismo tiempo, y por el auricular le llegaban continuas actualizaciones del SO-15. «Requiero apoyo aéreo. Inspectora jefe Baxter en persecución de Lucas Keaton por Regent Street, en dirección al parque». Unos 20 metros después, llegó al cruce con el Pall Mall y casi choca con una moto que avanzaba entre el tráfico detenido. Continuó por Waterloo Place y vio asomar, amenazadoras, las estatuas de bronce entre la tormenta de nieve. Pasó corriendo entre ellas, con la radio zumbándole en el oído, apenas audible por el ruido del intenso viento, y llegó a los escalones que descendían hacia el oscuro vacío que ya era a esa hora St. James Park. «He perdido al sospechoso», anunció una de las voces en su oreja, convirtiéndola en testigo privilegiado de su operación. «¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve al sospechoso?» «Confirmado. Esquina nordeste de la plaza». A Rush le costaba respirar e iba perdiendo terreno. La silueta espectral de Keaton se perdía a lo lejos. De pronto, el rugido del rotor de un helicóptero atravesó el aire nocturno, y la luz de un foco cegó a Rush antes de dirigirse hacia la entrada del parque e iluminar una escultura erguida en la noche. Un ángel caído, forjado en bronce oscuro. Azazel. La imagen desapareció rápidamente. El círculo de luz seguía buscando a ciegas a Keaton mientras Rush iba dejando huellas oscuras en el prístino manto que cubría el suelo. Delante de él, los sauces llorones con las ramas cargadas de nieve se inclinaban sobre el agua helada, como si el pequeño lago los atrajera hacia él para protegerlos mientras bebían de él. La ciudad había desaparecido.
Más allá de los límites del parque solo existía la tormenta. El lago helado reflejaba el escenario hacia el cielo. Keaton no era más que una sombra, y cada segundo que pasaba, su silueta se empequeñecía. Tratando de no pensar en el dolor del pecho, Rush extendió el brazo y apuntó a su espalda. Notó el viento que le golpeaba la cara, calibró su velocidad y dirección, calculó la desviación del proyectil y esperó a que el haz de luz iluminara a su objetivo. Exhaló para afianzar la postura y con mucha suavidad apretó el gatillo. Civil abatido, objetivo herido, no lo veo, repito, ya no lo veo. Baxter estaba atenta tanto a la transmisión del SO-15, que informaba de la casa de su presa, como el rastro de sangre en el suelo cuando el sonido atravesó la tormenta de nieve. Vio que Rush se había detenido delante de ella, pero Keaton había desaparecido tras la cortina blanca. Le ardía la garganta, pero recuperó el aliento y continuó corriendo tras ellos. Keaton había caído al suelo de inmediato, enmarcado por un inestable círculo de luz. Rush se acercó al hombre herido, que, desesperado, trataba de alcanzar el aparato que tenía a unos centímetros de la mano. Estaba acostado boca abajo, y al respirar expulsaba vaho que se elevaba como si fuera humo de un cigarrillo. ¡Rush!, gritó Baxter a lo lejos, su voz apenas audible. El agente de la CIA alzó la mirada y vio que corría hacia ellos. Mientras Keaton se arrastraba hacia el artefacto negro, Rush se inclinó para recogerlo y descubrió que era un móvil. Un poco desconcertado, lo encendió para mirar la pantalla. Un instante después lo lanzó al suelo y se volvió hacia Keaton con una expresión asesina. A 2 metros de ellos, el video que se había activado, destinado a ser visto por decenas de millones de personas por todo el mundo, avanzaba sin espectador alguno mientras, copo a copo, la nieve iba cubriéndolo. Durante los 46 segundos que duraba, un Keaton sollozante, pero sin remordimiento alguno, se proclamaba responsable de todo lo sucedido. «¡Rush! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Lo necesitamos vivo!», gritó Baxter al ver que su colega presionaba el cañón contra la sien del detenido. Una actuación bajo un único foco en un escenario a oscuras. «¿Dónde está?», le oyó gritar Baxter por encima del ruido del helicóptero, que los sobrevolaba, lo cual daba a entender que el dispositivo recuperado no era lo que esperaban. Ya casi había llegado hasta ellos. Oyó por el auricular: «Sospechoso abatido». «¡Rush!», gritó Baxter y llegó hasta ellos. Se dejó caer sobre las rodillas, que se hundieron un poco en la nieve. Se quitó la manga de su propia chaqueta, la agarró con la mano y con ella taponó la herida. «¿Cuál es el objetivo?», preguntó Rush. Baxter no veía la expresión desesperada en el rostro de su colega al percatarse de que la única oportunidad de dar sentido a su vida se le escapaba de las manos. «Rush, no podrá decírnoslo. Ayúdame». Sentado en el suelo húmedo de los mugrientos aseos subterráneos, la última marioneta de Green comenzó a sollozar al oír el incansable zumbido del helicóptero. Nunca se había sentido tan solo. Los oía encima de él, moviéndose para tomar posiciones alrededor de la entrada. Oía sus pisadas semejantes a las de un sabueso cuya presa se ha escondido en una madriguera. Gritó de pura desesperación y se colocó el grueso chaleco que le habían entregado. Notó en la espalda la incómoda presión de los cables y los demás componentes. Pese a cuanto el doctor Green le había explicado, pese a todos sus consejos, se había dejado acorralar en una calle desierta y como un animal escurridizo se había refugiado en el único lugar disponible. Había mordido el cebo de la policía. «¡Aiden Fallon!», gritó una voz amplificada, distorsionada y perversa. «Está completamente rodeado». Aiden se tapó las orejas con las manos, pero no logró evitar seguir oyendo la voz. «Quítese el chaleco y salga lentamente, o no tendremos otro remedio que provocar una detonación. Tiene 30 segundos». Aiden miró a su alrededor,
el pestilente espacio que iba a convertirse en su tumba, un mausoleo apropiado para alguien que había fracasado tan estrepitosamente. Solo pensaba que ojalá pudiera ver por última vez al Dr. Green, para decirle que era el mejor amigo que había tenido jamás, y que sentía mucho haberle fallado. ¡15 segundos! Aiden se puso en pie sin prisas, y se secó el sudor de las manos en los pantalones. ¡10 segundos! Se contempló en el sucio espejo. La verdad es que era un tipo de lo más patético. Mantuvo contacto visual con su gemelo reflejado, y en sus labios se formó una sonrisa mientras tiraba del cordón que colgaba de su pecho, y sintió cómo el fuego lo devoraba. «Rush, ayúdame», dijo Baxter con una mueca de contrariedad, al tiempo que apretaba con más fuerza la manga contra la herida potencialmente mortal. A lo lejos se oyó una explosión. Rush se apartó de Baxter, hizo detenido para mirar más allá de los árboles, y el foco los abandonó porque el helicóptero se dirigió de inmediato hacia el resplandor anaranjado que iluminaba el cielo. En el rostro del agente de la CIA se dibujó una expresión de confusión e incredulidad, incapaz de aceptar que habían fracasado, que jamás en su vida había tenido una misión más importante, y, en realidad, no había ningún plan. Lo único que podían hacer era contemplar el cielo y atrapar copos de nieve. «¡Rush!», lo llamó Baxter al tiempo que trataba de contener la hemorragia con sus manos. Por el auricular llegó el sonido distorsionado de varias transmisiones solapadas. «Rush, todavía no sabemos qué ha pasado». «¿Qué más podríamos haber hecho?», preguntó Rush, todavía dándole la espalda. Baxter no sabía si le hablaba a ella o a alguien incorrecto. «Rush», dijo con toda la calma que fue capaz de reunir, mientras lo que le llegaba a través del auricular era pura confusión. «Necesito que te marches. Hazlo por mí, por favor». El agente se volvió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Vete, Rush, aléjate», le rogó Baxter. No podía perderlo. «¿Vas a matarme, Rush?», dijo con un hilo de voz Keaton, que había oído a Baxter llamarlo por su nombre. «¡Cállate!», susurró ella. Tenía que pedir una ambulancia, pero no podía mover las manos ni tampoco interrumpir las urgentes transmisiones que se sucedían. «¿Crees de verdad que me importa?», continuó Keaton. «He conseguido lo que perseguía en esta vida. No me queda ya nada por lo que seguir en este mundo». «He dicho que te calles», le ordenó Baxter, pero Rush ya se acercaba a ellos. «Mi familia está con Dios, y donde quiera que yo vaya, sin duda, será un lugar mejor que este mundo», dijo Keaton. Miró a Rush expectante, mientras éste se arrodillaba ante él. Viendo que la situación empeoraba de un modo alarmante, Baxter decidió apartar las manos del pecho de Keaton para pulsar el botón de transmisión de su radio. «Inspectora jefe Baxter, requiero ambulancia urgente en St. James Park, cambio corto». Miró con ojos implorantes a Rush, mientras volvía a colocar la mano sobre el pecho del herido. «Me pregunto si Dios está aquí», farfulló Keaton al percatarse de que Rush llevaba una cruz de plata colgada del cuello. «Ahora, escuchándonos». Miró hacia el cielo en busca de alguna señal de su presencia. Rush no pudo evitar recordar la traducción literal del nombre de Azazel, la fuerza de Dios. Se sacó la idea de la cabeza. 1 año y medio, dijo entre toses Keaton, medio riendo, medio gimoteando. Cambió de posición sobre la nieve para estar más cómodo. 1 año y medio estuve visitando esa habitación de hospital para estar al lado de mi hijo, tal como estás tú ahora. Durante 1 año y medio recé pidiendo ayuda, pero jamás llegó. Ya lo ves, Dios no te oye cuando le susurras, pero seguro que ahora sí puede oírme». Rush contempló con frialdad al herido. Estaban solos, el silencio del parque, roto únicamente por el débil zumbido procedente del auricular de Baxter, la respiración entrecortada de Keaton y el viento. «¿Rush?», susurró Baxter, incapaz de descifrar su mirada. Con movimientos lentos, se llevó la mano al cogote y se quitó el crucifijo del cuello. La cruz de plata se deslizó por la cadenita. «¿Rush?», repitió Baxter. «¡Rush!».
Él la miró. Todavía no sabemos qué ha pasado, pero sea lo que sea, no es culpa tuya. Eso lo tienes claro, ¿verdad? Le preguntó. Para su sorpresa, Rush sonrió como si le hubieran quitado un peso de encima. Lo sé. Dejó que la cadenita se deslizara entre sus dedos. ¿Estás bien? Le preguntó, aunque miraba de reojo a Keaton. Rush asintió. Olvídate de él, le dijo Baxter lanzando un suspiro de alivio. Su amigo había demostrado una vez más lo fuerte que era. Rush miró por última vez a aquel tipo. Se sacó el móvil del bolsillo y lo aplastó con el pie. Mientras empezaba a alejarse, a Baxter le llegaron fragmentos de transmisiones del MI5. «Rush, creo que todo ha ido bien», le dijo llevada por el entusiasmo. «Dicen que lo tienen. Dice que han podido evitar el atentado». Incapaz de contenerse, Baxter sonrió con expresión triunfante a Keaton. «¿Lo has oído?», le susurró. «Lo tienen». Keaton echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos con un gesto de derrota, y el hábito lo impulsó a recitar las palabras que le habían dicho a él demasiadas veces durante su atormentada existencia en la tierra. Supongo que Dios necesitaba a otro ángel. Rush se quedó petrificado mientras se alejaba. A Baxter los ojos se le llenaron de lágrimas. Le vino la imagen del hermoso rostro de Curtis. No oyó las pisadas sobre la nieve. Rush estaba de pie ante Keaton, con lágrimas deslizándosele por las mejillas. Baxter le dirigió una mirada inexpresiva, mientras él volvía a apretar el gatillo una y otra vez. «Dios no existe», susurró. Baxter, aún sentada, contempló boquiabierta a su amigo, que dio unos tambaleantes pasos y se desplomó. De los pulmones de Rush emergió un suspiro de alivio. El agente de la CIA oyó que Baxter lo llamaba mientras gateaba hacia él, pero se limitó a esbozar una sonrisa triste. Alzó la cabeza hacia el cielo que escupía nieve y sacó la lengua. Miércoles 6 de enero de 2016, 9:56 horas. Dios no existe. El agente Sinclair pasó con rabiosa decisión por delante del falso espejo, camino de la puerta de la sala de interrogatorios. «Buen trabajo. Gracias por su colaboración, inspectora jefe. Ya hemos terminado», dijo Atkins con un suspiro, y se pasó la mano por la frente sudorosa para, acto seguido, ponerse a recoger sus cosas. Baxter lo despidió sarcástica con un gesto de la mano, mientras el tipo salía precipitadamente detrás del furioso agente del FBI que, sin duda, le llevaba mucha ventaja en el desvergonzado arte de besar traseros. «Jefa, usted tan diplomática como siempre», se burló Saunders desde la sala adyacente, y se volvió para sonreír a Vanita y al tipo de la esquina, mientras un estadounidense de aspecto importante salía de la concurrida habitación. Vanita refunfuñó. «¿Por qué no puede comportarse como una persona normal? Solo durante 20 malditos minutos. ¿Es pedir tanto?» «Eso parece». Saunders se encogió de hombros. El tipo de la esquina asintió mostrándose de acuerdo. «No empieces. Tú ni siquiera tendrías que estar aquí», le dijo Vanita, que se masajeó la frente para tratar de calmar el incipiente dolor de cabeza. Baxter despidió con malos modos a la psiquiatra, asegurándole que estaba perfectamente y no tenía el menor interés en hablar de nada en absoluto, sin pensar, por lo visto, que todavía podía haber personas mirando desde el otro lado del espejo, cuando, de hecho, las había. Baxter apoyó la cabeza en las manos y la inclinó sobre la mesa. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Saunders al tipo de la esquina, que ya se disponía a salir de la sala. «Quiero verla», respondió él escuetamente. «Creo que todavía no has entendido del todo lo de bajo arresto», dijo Saunders. El hombre miró a Vanita, que parecía casi tan cansada y resignada como Baxter. «Teníamos un trato», le recordó. «De acuerdo», dijo Vanita con un gesto desdeñoso. «Total, esto ya no puede empeorar». El hombre le sonrió, agradecido. Se volvió y salió al pasillo. «Nos despedirán a todos por esto», dijo Saunders mientras lo veía marcharse.
Vanita asintió. Sí, en efecto. Baxter oyó pisadas que se acercaban, y no eran ni los estadounidenses con su paso marcial, ni Atkins arrastrando los pies. Dejó escapar un gruñido, con la cabeza aún entre las manos. Oyó el ruido metálico de las patas de una silla desplazándose por el suelo, y notó que la endeble mesa se balanceaba cuando el último incordio del día se sentaba frente a ella. Dejó escapar un suspiro de exasperación, alzó la cabeza y se puso a resoplar con la misma intensidad que si acabaran de arrearle una patada en el estómago. El imponente individuo le sonrió avergonzado y se echó un poco hacia atrás en la silla de forma deliberada, por si Baxter decidía bofetearlo. Tenía el cabello oscuro y ondulado más largo de lo que la inspectora jefe lo hubiera visto nunca, pero los resplandecientes ojos azules seguían como siempre, capaces de mirar a través de ella, tal como hicieron cuando salió de su vida. Baxter se lo quedó mirando con cara inexpresiva, incapaz de procesar otro devastador impacto emocional. Bueno, ¡hey! Tanteó él, como si acabaran de verse el día anterior. Puso sobre la mesa las manos esposadas, mientras pensaba algo profundo que decir, algo que convirtiera en trivial el año y medio de silencio, algo que lograra restaurar la fe de Baxter en él. Por fin Wolf se decidió. ¡Sorpresa! Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video.